el presidente Donald Trump tuiteó que acababa de hablar con el presidente o con el director de Coca-Cola y que había acordado sustituir el jarabe de alta fructosa, en otras palabras, por azúcar de caña. Entonces, eso era una noticia importante, sobre todo a la luz de la cruzada de salud que se está emprendiendo aquí en Estados Unidos, supuestamente con el nombramiento de Robert F. Kennedy, un tipo muy controversial como secretario de salud. Y eh, se sabe que el jarabe de alta fructosa puede ser potencialmente dañino en términos para elevar la glucosa más rápido en el cuerpo y desde luego pues eso puede tener consecuencias a largo plazo en la salud. Entonces, lo que hay que decir es que el jarabe de alta fructosa pues es muy común y está aprobado por las autoridades federales de salud en Estados Unidos, en México y en otras partes del mundo. Mm, Esa reflexión, que las mías todas, desde luego, surgen del ejercicio periodístico, no de mi propia, de mi propia imaginación, ¿no? Sino de hablar con unos y otros que saben. Y que todos sabemos, Morena es un partido que se forma contra lo que había. Morena es el partido que llega prometiendo pues, eliminar de México todo aquello que le venía lastrando, ¿verdad? La corrupción, las colusiones con el narcotráfico. Morena pretendía una renovación política desde la honestidad, desde la ética. Claro, que surja un caso como este, que no es un morenista cualquiera, porque todo el mundo sabe que, bueno, en México todavía hay arrastra todavía muchos de estos elementos que estamos hablando, pero no es tan fácil perdonar eso cuando el que está vinculado, aunque sea políticamente, es una persona como Adán Augusto López, ¿verdad? No es un morenista cualquiera, es primera línea. Entonces esto pega muy fuerte. Yo creo que sí pega muy fuerte a un partido como Morena. Lo que está pasando es que, por ejemplo, te voy a decir, todo lo que tenga que ver con Donald Trump tiene que ver con Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein fue un financiero en los Estados Unidos que terminó suicidándose en la cárcel después de que lo encarcelaron precisamente, ahí está el señor Epstein, con el señor Trump, porque eran grandes amigos. Y el problema es que este señor Epstein tenía fiestas en su casa en Palm Beach, muy cerca de donde está Mar-a-Lago, y en algunas otras islas, en las Islas Vírgenes, por ejemplo, y en algunos otros lugares en donde la variedad y lo que regalaban era sexo con jovencitas de 13, 14, 15 años. Este tipo de situación involucró a mucha gente importante en Estados Unidos. Y la presunción es que con toda esta amistad que tuvo con Donald Trump tuvo que haber estado involucrado en todo esto. La razón normalmente es cuando ciertas zonas que estaban de alguna manera abandonadas o ciertas zonas de bajos ingresos, ponme un ejemplo. pues te voy a poner la Condesa. Y conozco yo muy bien la Condesa porque era la zona donde vivieron mis papás, donde vivieron mis abuelos. Y fueron zonas que ¿Tu papá, el después... expresidente, no vivía en Coyoacán? Bueno, cuando ya casado, pero de jóvenes, mi papá y mi mamá eran de la Condesa. Entonces conozco perfectamente esa zona. No, en ese momento todavía era una zona de clases medias, la Escandón también. ¿Había rentas congeladas? En esa zona que yo sepa, no. Rentas congeladas sí en el centro. Entonces, ¿qué es la gentrificación? Cuando por alguna razón, porque se vuelve la zona más atractiva, porque se pone de moda, empieza a haber más inversiones en esa zona, aumenta el valor de los predios, aumenta el valor de las cosas que te cuestan ahí y se desplaza, normalmente ese es el punto, se desplaza normalmente a las personas que vivían ahí a zonas de menores ingresos. Porque ya no pueden pagar la renta. Porque ya no pueden pagar la renta, porque quizá los restaurantes que están ahí ya son más caros y ya no tienen dinero para hacerlo. Entonces, digamos, esto es en general la gentrificación. Bueno, la importancia de Ozzy es enorme junto con su grupo Black Sabbath. Fueron pioneros musicalmente. En el año de 1969, cuando empieza el grupo, hacen una música que nunca se había hecho. Obviamente estábamos ante el nacimiento de nuevos géneros musicales. Recordemos los 60s, los dominó los Beatles, los dominó la ola inglesa, ese tipo de música mucho más pop. Y en los 70s empieza una corriente de rock, de música rock, ¿no? Con grupos como Led Zeppelin, como Deep Purple, y ellos... ¿Es cierto que Ozzy Osbourne estuvo inspirado por los Beatles, sobre todo por el famoso She Loves You?
Sí, claro. Casi todos los músicos de los años 70, aunque hicieron cosas muy diferentes como rock progresivo o heavy metal o rock pesado, todos tienen influencias de los Beatles, todos lo han mencionado así. Así como la música de Black Sabbath y de Ozzy Osbourne ha sido una influencia para todos los grupos que han hecho hard rock, heavy metal y los demás géneros del rock más duro, desde 1970 que escucharon el primer disco de Black Sabbath hasta el día de hoy. Está dando a conocer en este momento la Secretaría de Hacienda es que va a colocar un dinero para darle una bocanada de oxígeno a Pemex, Pero un dineral. pero un dineral puede ser hasta 10,000 millones de dólares, según analistas del mercado, según Bloomberg lo trae como 200,000 millones de pesos. Números redondos. Números redondos. Números redondos, podría ser esta la colocación. ¿Por qué lo coloca la Secretaría de Hacienda? ¿Por qué lo coloca el gobierno? Porque Pemex ya no puede colocar. Sus bonos ya son bonos chatarra. Ya no hay confianza de los inversionistas. No hay confianza, están mal calificados por las agencias calificadoras, ya no los toma el mercado, ya no los toman los fondos de inversión. Entonces, bueno, tiene que salir la Secretaría de Hacienda al salvamento. Ofrecían uno y acabaron viendo dos, acaban pagando dos, porque le surge un portero, y yo creo que lo van a poner este viernes ya para jugar en Querétaro, porque lo que hicieron hoy con Keylor Navas, yo no recuerdo que hayan hecho nunca algo parecido con un futbolista mexicano. Lo trajeron de Buenos Aires, llegó a México a las 7 de la mañana, lo sacaron de la sala donde llegó, lo llevaron a otra sala, lo subieron a un avión, lo mandaron a Guatemala, en el consulado mexicano le dieron su visa de trabajo y ya regresó otra vez a la Ciudad de México. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.